Buenas tardes. Vamos a iniciar con los que estamos presentes. Doctora Marta, ¿me sigue? Sí, nada más dime cuándo cambiarle y yo le muevo aquí. Listo. Bueno, dale la primera diapo. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de trauma ocular, pues una continuación básicamente de lo que nos expuso la doctora Marta. Mi nombre es José Neptrayala, residente de oftalmología de tercer año de Guadalajara. Bueno, para comenzar, eh, el trauma ocular, pues tanto contuso como trauma penetrante son entidades patológicas que son bastante desafiantes para los oftalmólogos y no digamos pues para residentes, ¿no? A la hora del diagnóstico tiene cierta dificultad diagnóstica porque no todo lo vemos y no todo lo sabemos. En los casos de sangrado intraocular, por ejemplo, o pacificaciones de medios, es difícil saber y diagnosticar las diferentes entidades de trauma ocular. Primero que todo, un trauma ocular tenemos que, antes de todo, tenemos que saber que somos médicos. Y como médicos tenemos un orden para hacer un examen clínico, ¿no? En primer lugar, pues un interrogatorio. Ahora más adelante les voy a ir indagando un poquito más en cada uno de estos incisos. Interrogatorio tiene que ser exhaustivo porque recuerden que ante un trauma ocular hay mucho compromiso y demanda legal con respecto a esto, ¿no? Tanto para nosotros los oftalmólogos como para los causantes del trauma ocular. Es indispensable, sí o sí, hacer una agudeza visual y no una agudeza visual solamente movimiento de manos, sino si podemos tener una mejor agudeza visual, mejor corregida, sería lo ideal. En tercer lugar, pues una biomicroscopía con lámpara de hendidura, toma de presión intraocular y después de todo hacer un fondo de ojo, ¿no? Ya por último, ya con la pupila dilatada y luego vienen exámenes complementarios, como hacer un campo visual por confrontación, un test de colores y exámenes que después los vamos a ir detallando más adelante, como por ejemplo el ultrasonido modo B, el VM, el OCT, la tomografía de medicina general y las resonancias magnéticas, ¿verdad? Siguiente, Marta. Bueno, como introducción, como les había mencionado anteriormente, es de suma importancia saber hacer una historia de la enfermedad actual. Para lo que no nos acordamos de hacerlo, el interrogatorio es sumamente importante. Tenemos que saber la naturaleza y la etiología del trauma, cómo fue, a dónde fue, qué estaba haciendo, qué materiales estaba trabajando o con qué tipo de material fue, fue impactado, ¿no? La velocidad no es lo mismo que iba caminando y le cayó algo en el ojo fuertemente a que estaba trabajando metal con metal, o sea, martillo con una varilla y que le impactó algo en el ojo, no es la misma velocidad. Si estaba o no estaba usando protección en ese momento y en ese momento qué es lo que le molesta, los síntomas, qué es lo que refiere el paciente. Si hay una disminución de la agudeza visual, visión borrosa, si ve telitas, si ve mosquitas, si vio luces o qué fue lo que vio, ¿no? Si tiene ojo rojo, si, ¿qué más? Si tiene lagrimeo, si tiene sensación de cuerpo extraño. Y los signos clínicos, pues es lo que nosotros vamos a encontrar al examen oftalmológico. Siguiente, Marta. Ok, muy bien. En trauma ocular, como nos mencionó la doctora Marta en sus primeras presentaciones, pues tenemos dos entidades muy importantes. Eh, Primero, nos va a llegar el paciente por una, o nos va a ser presentado la paciente o el paciente por un trauma o lesión ocular, ¿no?
Puede ser globo cerrado o globo abierto. Ocular cerrado tenemos por contusión y por laceración lamelar. Ahora bien, por el trauma ocular abierto, tenemos rotura ocular o estallido ocular y laceración penetrante, perforante o cuerpo extraño intraocular, que son entidades completamente diferentes. La rotura ocular, ejemplo clásico, digo clásico porque generalmente llegan con esta historia los pacientes. Paciente añosa, anciana, que se levantaba en la noche a orinar, se sentó en la orilla de la cama y al levantarse se resbaló y pegó contra la mesita de noche en la mera esquina. Ese trauma cae por gravedad o por lo que sea, por resbalada, y esa esquinita pega directamente en el ojo. Ese tipo de trauma es característico que produzca estallido ocular. Otro trauma de estallido ocular que, que me ha tocado ver es los que juegan con pelotas de golf, ya que son bien pequeñas y muchas de ellas, si pues por X o Y motivo, por accidente, impacta directamente después de un juego, pues se produce el estallido ocular. De laceración ocular, pues tenemos penetrante, perforante y cuerpo extraño intraocular. Vamos a hacer un poquito de didáctica a la clase y me gustaría si algún R1 me podría decir la diferencia entre penetrante y perforante en el trauma ocular. Que en una hay un orificio y en la otra hay un orificio de entrada y salida. No escuché, doctor, se escucha como... Que la diferencia de uno del otro es que en el número uno, ajá, penetrante solamente hay un orificio de entrada y el otro es un orificio de entrada y tiene un orificio de salida. Excelente. Nada Muchas más y gracias, nada doctor menos. Neftalí. No, gracias a usted, doctor. Siguiente clase, siguiente diapositiva. Otra cosa muy importante, como la repetía en la primera diapositiva antes de practicar la oftalmología, somos médicos generales y ante un trauma ocular, lo primero que tenemos que hacer es realizar cualquier tipo de descarte y de compromiso general. Por ejemplo, sistema nervioso central, respiratorio. Lo más importante, pues, después de un trauma, porque puede ser un politraumatizante, es preservar la vida del paciente y luego sí, pues, continuar con una evaluación oftalmológica normal, ¿no? Así como esta paciente que tenemos aquí en la ilustración, tiene una altura de base de cráneo. Entonces, primero que la neurología y después, si no hay compromiso neurológico, no hay ningún otro tipo de compromiso, pues ya podemos comenzar con nuestro trabajo, con nuestra labor de una evaluación neurológica y saber si hay compromiso o no hay compromiso ocular. De suma importancia, ¿no? Siguiente. Bueno, hablando de trauma ocular, no sé si se mencionó en la clase anterior, pero hay unos estudios de Ocular Score en donde se evalúan varias variables para poder saber el pronóstico del paciente. Les dejo la tabla acá y el estudio, como para que le demos una leidita, pues cuando tengamos Doctor, tiempo. disculpe, doctor, la interrupción. Ya Sí, mencionó la lo que era evaluación. la terminología de Birmingham. ¿La mencionó al principio o no? Hola, Doctor Nectalí, mencionó hola. la terminología Sí, de Birmingham. sí, Sí, aló, no. hola, ¿me escucha? Aló, no, no sé, sí te escucho. Sí, preguntaba si había mencionado aquí en trauma ocular la terminología de Birmingham, porque ya aquí lo que está presentando también el score
de trauma ocular, esto nos orienta para ver el pronóstico visual de estos pacientes politraumatizados o traumatizados directamente en el ojo, ¿verdad? ¿Sí lo mencionó o no? Hola, No me escucha. ¿tengo mala señal o el doctor Ujú. Juanjo tiene mala señal? Los demás me escucharon. Sí, sí lo Se escuchamos, escucha. doctor. Ah, Sos vos, Nectalí, el que tiene mala señal. Yo creo que es mejor escribirle por medio del chat. Pero sí me escuchan cuando hablo. Sí, sí te escuchamos, Te pero escuchamos. no sé por qué no alcanzas a escuchar al doctor. sí, Ok. no escuchó Nepta. No, que preguntaba Nepta, ¿ahí me escucha bien? ¿O no, Sí, ahí doctor? sí, ahí sí. Sí, preguntaba si había expuesto o había hablado sobre la terminología Birmingham, que esa la hicieron con el fin de que todo fuera universal, pues todo lo que es los términos. Y dos, ahorita lo que está Solo presentando es mencioné que... como tal el estudio, pero sí lo desglosé al principio como los Ujú. diferentes tipos de diagnóstico diferenciales de trauma ocular abierto. Bueno, es que eso ya le trae todas las definiciones, por ejemplo, lo que usted mencionaba, la diferencia entre un trauma ocular abierto tipo penetrante versus un perforante. Entonces, ahí la terminología de Birmingham les explica, ¿verdad?, en qué consiste, como ya lo dijo el R1, que era un orificio de entrada versus el otro, el del perforante, que sí trae un orificio de entrada y uno de salida. También les menciona que es una laceración lamelar, en qué que consiste una ruptura ocular. La ruptura ocular, pues también cabe mencionar en aquellos pacientes que practican mucho deporte. Usted mencionó ahí el golf, pero aquí, ¿cuántos de nosotros hemos jugado golf? O, bueno, los que somos de pueblo. Yo creo que apenas conocemos que existe el béisbol. Y allá en Nicaragua es donde más trauma por béisbol o rupturas oculares se dan por este tipo de deporte, porque es un trauma directo, pues. Hay una fuerza una fuerza de empuje y hay una de relajación al momento de que se da ese mecanismo, pues. Entonces, eso hace que se rompa el globo ocular en la parte posterior. ¿Y en qué zona? Zona 3. Es importante también hacer una delimitar dónde está el trauma. Por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, tengo un trauma ocular abierto penetrante en zona 1. O sea, la zona 1, pues, ¿dónde nos limita? ¿Hasta dónde? ¿Alguien sabe? No. Bueno, la zona 1 los limita hasta el limbo, todo lo que es córnea hasta el limbo. Zona 2 va desde el limbo hasta la parte de las inserciones de los músculos y después más atrás de las inserciones o 5 milímetros, decía en otra literatura, ya se denomina zona 3. Entonces es bien importante porque ustedes cuando estén haciendo la historia clínica en un hospital de trauma, tienen que escribirlo pues en qué zona está. Y este score de trauma ocular es muy bonito porque ya por ejemplo, le damos un puntaje a aquellos pacientes que tienen, los primeros ver la visión, ¿verdad? Cuantificar la visión no corregida en estos pacientes. Entonces, si ven en esa tabla, ustedes ahí, por ejemplo, en pacientes que tienen NPL, les dan un puntaje de 60. Y así van después a ver el tipo de trauma que tienen estos pacientes, si es una ruptura, si tienen oftalmitis, si tienen una perforación aguda, o todo lo que están, si tienen defecto pupilar aferente. Entonces, todo eso lo van sumando ustedes. Y entre más alto tienen un mal pronóstico los pacientes, ¿me entienden? Entre más alto sea el puntaje. Entonces, Así continúe, es, doctor. así es, doctor. Muy bien. Siguiente, Marta. Bueno, dentro de las patologías de trauma ocular, pues están las que están viendo en la diapositiva presente, en donde pues el trauma de globo ocular abierto pues comprende el desprendimiento de retina eh, y el cuerpo extraño intraocular y el estallido ocular, pues que fue lo que mencionamos hace un momento, ¿no?
Siguiente. Vamos a hablar qué pasa en lo que nos mencionaba ahorita el doctor Juanjo ante un trauma que produzca este tipo de complicaciones. Primero, imaginémonos un equipo de golf o de béisbol, como nos mencionaba el doctor Juanjo. ¿Qué pasa ante un trauma? ¿No? Aquí tenemos en la imagen superior izquierda, ¿qué pasa cuando tenemos un trauma a nivel ocular? ¿Qué pasa con las estructuras internas? Primero, pasa que hay una compresión anteroposterior del globo ocular en donde hay una expansión del lado contralateral o en el eje Y en el área ecuatorial y produce un síndrome de rebote. En este momento en donde hay contracción contra contracción, hay una tracción de la base del vitrio. Como sabemos todos, la base del vitrio pues es uno de los lugares donde hay mayor apegue o mayor adherencia del vitrio a la retina y produce este tipo de lesiones, ¿no? Como es el desprendimiento de retina. Siguiente, doctora. Aquí en el Commotion Retinae no vamos a entrar mucho en detalle, ya que la doctora Marta lo expuso muy bien. No sabía que teníamos ese tema anteriormente. Vamos a la siguiente, doctora. Y la maculopatía por hipotensión que se da básicamente después de un trauma en donde hay un desprendimiento del cuerpo ciliar. Produce una hipotensión oculta, una disminución de la agudeza visual y un signo característico en estos pacientes, aparte de la hipotensión, es que en el fondo de ojo vemos pliegues en el fondo de ojo que es característico de estos pacientes de una maculopatía por hipotensión secundaria a un desprendimiento de cuerpo ciliar. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Por medio de VM o gonioscopía, que nunca tenemos que no hacer este tipo de estudio en estos pacientes que tengan trauma ocular, ¿no? Fluorangiografía y OCT. Siguiente, fractura coroidea, que no es abierto, pero vamos a mencionarlo ya que mi tema pues es bastante corto y no está de más pues enriquecer nuestro conocimiento, que es un poco común en hombres jóvenes, secundarios a trauma, accidentes por colisión, objetos contusos, y el 75% son lesiones maculares únicas o múltiples. Hemorragia subretiniana. Encontré esta pequeña clasificación que me gustó cuando la dividimos en pequeña, mediana y grandes. Pequeña es cuando el diámetro es menor de 4 discos de diámetro, mediana mayor a 4 discos de diámetro que no compromete las arcadas, y grandes pues es cuando tiene mayor de 4 discos de diámetro, pero aparte compromete las arcadas. ¿Cómo las tratamos? Lo ideal es tratarla dentro de los primeros 7 días, ya que la presencia de sangre a nivel subretiniano pues produce una desaparición de fotorreceptores y células de la capa nuclear externa, secundario al, al hierro y a la hemosiderina que produce estrés oxidativo en esta sangre. ¿Cómo se trata? Pues quirúrgicamente con una vitrectomía. Están varias escuelas con respecto a este tipo de tratamientos, que es con el uso del RTPA. Se inyecta RTPA en estos pacientes, más una burbuja de gas SF6 para que pueda dispersar la sangre del área macular, que es el objetivo en estos casos, ¿no? Agujero macular traumático, tratamiento que lo explicó muy bien la doctora Marta. Y vamos a pasar al desprendimiento de retina, doctora. El 75% de estos pacientes con desprendimiento de retina son traumáticos y el 28% de estos pacientes míopes tienen mayor riesgo de presentar un desprendimiento de retina después de un traumatizo contuso. Siempre descartarlo en el trauma ocular, ¿no? Las lesiones asociadas al desprendimiento de retina son
diálisis retiniana, desgarro gigante, desgarros ecuatoriales y roturas periféricas. ¿Alguien podría mencionarme cuál sería la diferencia entre una diálisis retiniana y un desgarro gigante? El doctor Juanjo le va a regalar una FACO. FACO a la 1, FACO a la 2, FACO a las 3. Bueno, muy bien. Desgarro gigante es cuando tenemos comprometido más de 3 usos horarios en la retina. Y diálisis de retina básicamente es la diálisis, valga la redundancia, de la retina de la periferia, completamente de la periferia. En los desgarros podemos encontrar bordes evertidos y en la diálisis los bordes de la retina pues, generalmente no se encuentran evertidos, siendo los desgarros gigantes con los bordes evertidos con mayor propenso para realizar desprendimientos de retina totales. Siguiente, Marta. Es de suma importancia que se lleven esto a casa, que ante un paciente con traumatismo ocular es importante dilatar y revisar la periferia de estos pacientes, más en los pacientes miopes altos, ya que tienen un 28% más de probabilidades de tener lesiones predisponentes a desprendimiento de retina. Pero sí o sí, siempre con lupa de 20, con Goldman, y si tenemos un HR para poder revisarlo, pues mucho mejor, ¿no? Ahora vamos a hablar de cuerpo extraño intraocular. Siguiente. De nuevo, muy importante, la historia de la enfermedad actual o anamnesis, cuándo fue el golpe, dónde fue el golpe, cómo fue el golpe, qué estaba haciendo, distancia a la que estaba trabajando del cuerpo extraño intraocular y el material, que es de suma importancia, el material con el que estaba trabajando el paciente. No es lo mismo que sea metal o un pedazo de madera o vegetal, para poder saber cuál va a ser nuestros estudios de gabinete para poder realizar, ¿no? Agudeza visual, siempre en estos pacientes, presión intraocular para saber cómo está el tono ocular, la biomicroscopía, pues para saber las heridas visibles, signos de perforación, dilatación pupilar, fondo de ojo, correctopia, si ya tiene sinequias el paciente o no. Es de suma importancia, pues, hacer una historia, una biomicroscopía bastante detallada y con todo el aumento que podamos, ¿no? No solamente revisar córnea, iris, pupila, cristalino y demás, sino también revisar extenuadamente la conjuntiva, porque la mayoría de los pacientes tienen los orificios de entrada por medio de la conjuntiva. Siempre sospecharlo cuando tengamos hemorragias subconjuntivales prominentes. Siguiente. 20 a 40% de los traumas abiertos ocurren generalmente en el lugar de trabajo y específicamente con objetos metálicos, 75-90% de los casos aproximadamente. Es de las pocas urgencias oftalmológicas que tenemos nosotros. Se pueden dividir como tóxicos y no tóxicos. Los tóxicos pues generalmente son el hierro, el cobre, el aluminio y el plomo, ya que producen mucha inflamación y siderosis en los casos de hierro, ¿no? Y no tóxicos, que es el oro, la plata y el platino. Si el paciente nos está trabajando con oro, plata y platino y nos llega con una probable sospecha de cuerpo extraño intraocular, pues no urge tanto, pero no importa, como que no importa. No es tanta urgencia como que fuese hierro, cobre, aluminio y plomo, ya que estas no producen tanta inflamación como los antes mencionados. Siguiente. Tenemos daño por trauma directo y daño por toxicidad.
O sea, dependiendo por dónde tiene el orificio de entrada, el cuerpo extraño va a depender de las estructuras que estén afectadas. Por ejemplo, tenemos la foto en el lado derecho en donde vemos, si nosotros vemos este ojito es una vitrectomía normal, ¿no? Más sin embargo, tiene un cuerpo extraño intraocular. Entró, más no se sabe por dónde. ¿Por qué? Porque la energía cinética, la velocidad y la fuerza con la que pasó el accidente, pues no dejó ni rastros por dónde entró este cuerpo extraño intraocular. Daño por la toxicidad, pues eso lo vamos a evidenciar, como les mencioné anteriormente, por la inflamación que producen los diferentes metales con los que se producen las lesiones. Evaluación compleja de estos pacientes. Aquí les puse ultrasonido ocular. Eso va a depender mucho de las escuelas y de la expertise del oftalmólogo que se encuentre ante este paciente, ¿ok? ¿Por qué? Porque realizando un ultrasonido modo B en estos pacientes, tenemos alta probabilidad de al hacer el ultrasonido presionar demasiado el ojo y que las estructuras internas del ojo ante un trauma ocular abierto pues se vengan hasta afuera, ¿no? Pero si es un cuerpo extraño ocular, como en este caso, que las incisiones son sumamente pequeñas, podemos realizarlos en donde van a salir positivos para elementos metálicos, más negativos para los elementos que no son metálicos. Otros estudios de gabinete tenemos las TAC, la rayos X de órbita y la resonancia magnética que está en veremos si se pueden usar o no. Generalmente se van a hacer cuando sospechemos de que el cuerpo extraño intraocular no sea metálico. Siguiente, Marta. Ahora, cuando hagamos un ultrasonido modo B en estos tipos de pacientes, un trauma ocular, ¿qué es lo que vamos a observar? Uno, hemovitrio. Dos, diálisis retiniana. Podemos encontrar desgarros retinianos dependiendo de la expertise que tenga el oftalmólogo que está haciendo el ultrasonido. Desprendimientos de retina, desprendimientos coroideos, avulsiones del nervio óptico y luxación y subluxación del cristalino. Siguiente. ¿Qué nos observa en los ultrasonidos modo B, un trauma ocular cerrado? Solamente se ven eh, clínicamente en la lámpara de hendidura, ¿no? Edema de Berlín, agujeros maculares, una neuropatía óptica traumática es muy difícil y desgarros coroideos. Doc, una Sí, pregunta para todos. Cuando tenemos un paciente con cuerpo extraño intraocular y tenemos varios otros tipos de metales, por ejemplo, si es metal, ¿qué tipo de reacción le da intraocular y cómo se llama? Si es cobre, ¿cómo se llama? Y si es plomo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman las reacciones a nivel de, de retina? excelente pregunta. Alguien que la responda. Si no, tienen que decírselo ahorita o mañana. Habla lo de siderosis y charcosis ocular. Exacto. Siderosis es una. Si la siderosis, ¿a qué se le denomina? A los cuerpos intraoculares, ¿qué? Metálicos, ¿no? Metálicos, muy bien. Cobre. Chalcosis. Ujú. ¿Quién habló? La doctora Marta. Marta. La doctora Marta. Dígales, pues, doctora Marta, dígales a sus Así compañeros. es. Vuélvales a decir y le falta uno más. Dígales de nuevo. Siderosis, ¿en qué cuerpos extraños intraoculares tipo qué? La reacción de siderosis ocular se da por cuerpo extraño metálico y la reacción de chalcosis se da por un cuerpo extraño, pero por cobre. Muy bien. ¿En la calcosis? Pero falta uno, ¿no?
Eso es por polvo de cal, ¿no? Algo así. Sí, sí, así es, la calcosis. Pero falta la de plomo. Mañana me lo dice. Continúe. Muy bien. Por plomo. Muy bien. Siguiente, Martita. ¿Qué es lo que vamos a encontrar entonces en un ultrasonido modo B, en un trauma ocular por cuerpo extraño intraocular? Acá tenemos unas Doctor diferentes Netantalí, una pregunta. imágenes. Sí, ¿La de intoxicación por plomo es por plomos, así se dice? ¿O tiene cuál era el nombre? no, pues la dejó de tarea el doctor. Vamos a contestarla mañana porque yo la verdad no lo sé. Solamente me sabía las otras dos. ¿Listo? Bueno, en las imágenes presentes en esta diapositiva, pues tenemos unas ejemplificaciones de lo que vamos a encontrar en los diferentes ultrasonidos modo B en los hallazgos por cuerpo extraño intraocular. En el lado izquierdo, pues tenemos una imagen característica de un desprendimiento, perdón, de un hemovitrio bastante denso en la imagen izquierda. En la imagen derecha superior tenemos una diálisis retiniana donde se ve el borde del desprendimiento con el borde más periférico plegado hacia adentro. En la derecha inferior tenemos dos cosas, un desprendimiento coroideo y un desprendimiento de retina, ¿verdad? Siguiente. Entonces, en trauma ocular abierto es muy importante que nos llevemos esto a casa. Por favor, no realizar, por favor, no realizar en este tipo de trauma un ultrasonido modo B por las razones que les mencioné anteriormente. Una, no queremos comprimir el ojo ocular. Dos, para disminuir la manipulación y evitar la co-contaminación de este tipo de pacientes para evitar, al más no poder, ya de por sí ya tiene un riesgo de endoftalmitis, podemos evitar eh, manipularlo y contaminar pues a través del orificio de entrada o de la lesión para poder realizar una endoftalmitis iatrogénica, ¿no? Y aparte de eso, otra cosa muy importante ante un trauma ocular abierto, el ultrasonido no nos va a cambiar la conducta, generalmente. A veces el ultrasonido nos puede orientar, pero la conducta es quirúrgica, siempre sí o sí. Siguiente. En el cuerpo extraño intraocular, en los ultrasonidos modo B, acá tenemos unas imágenes características de cómo se ven. Siempre en un cuerpo extraño ocular metálico en un modo B vamos a encontrar una zona de alta reflectividad con sonda acústica posterior. Estos cuerpos extraños pueden ser intravítreos, o sea, estar en la cavidad vítrea, o intraparietal, que se encuentre en la retina, ¿verdad? El cuerpo extraño intraocular, ya sea de cualquier origen, cualquier metal, es sinónimo de intervención quirúrgica, o sea, vitrectomía. Va a depender mucho de la habilidad del cirujano y otras veces del tamaño del cuerpo extraño para saber si es indispensable o no realizar una cirugía de facomulsificación. Siempre un paciente que se intervenga por vitrectomía a futuro va a ser una catarata, ¿no? Pero muchas veces si a un paciente joven no es indispensable, por lo menos en ese momento, sacarle cristalino, a menos que el tamaño del cuerpo extraño intraocular sea demasiado grande y tengamos que sacarlo por segmento anterior. Siguiente. El ultrasonido nos sirve para saber dónde está alojado el cuerpo extraño.
si está en el vitrio o si está parietalmente para sospechar también si hay lesiones asociadas al cuerpo extraño, como por ejemplo desprendimientos de retina, ¿verdad? Generalmente por medio del ultrasonido modo B no nos permite medir o cuantificar qué tan grande o tan pequeño sea el cuerpo extraño intraocular. Entonces, básicamente nos sirve para saber la localización de este, si está en cavidad vítrea o si está intraparietal. Muy bien, básicamente eso. No sé, chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún aporte. Doctor Neftali, no sé si se llama, perdón si me equivoco, saturnismo por plomo. Ahora lo buscamos, la verdad que intoxicación, plomo. mm, Saturnismo, parece, pues, el saturnismo es general, ¿no? Que dice que produce anemia. Desconozco, pero lo buscamos. ¿Está en lo correcto, doctor Juanjo? Se nos fue, se nos fue. Sí, se nos fue. Hola, hola, hola. Sí, aquí estoy. Verdad que estoy retrasado aquí porque estoy entrando a un estacionamiento subterráneo, sí. Sí, así Ah, es, saturnismo, de plomo. Así es como lo escribió, aquí no describió. A ver. el doctor, ¿cómo se llama, Hola, doctor? doctor Molina, soy Ah, Salvatore. Francisco. Sí, sí. Está bueno, Doc. Entonces, nos vamos a ver. Ahorita no hay preguntas, va. Muy buena clase. Buena clase, doctor Neftali. Está. Muy buena, Neptali. Yo creo que hoy solo tenemos la clase del doctor Neptali y mañana creo que nos da clase quién. El doctor, ¿cómo se llama este niño? Por Sergio. Sergio, sí. Pues acá dice que era hoy, ¿no? O no. No, lo vamos a dejar para mañana porque el doctor anda en una jornada. Mañana creo que van a haber dos. Ah, no sé. Ok. No, está. No es estacionamiento. Bueno, así que entonces, ¿Aló? Hola. feliz tarde. No, allá sí. No, no. Cambio fuera. Hola, hola, hola. Entonces quedamos.